Amigos, bienvenidos a otro Deep Dive. Buenísimo. Hoy nos metemos en un tema que, está en la intersección de la tecnología, la propaganda y las relaciones internacionales. Uy, interesante. Prepárense porque vamos a explorar el mundo de los superbots israelíes. Superbots. Sí, y cómo están impactando en las redes sociales. Un tema que da para pensar, sin duda. Totalmente. Y para esta inmersión vamos a bucear en un artículo. Ay. Se titula Los superbots israelíes inundan las redes sociales, publicado el 17 de noviembre de 2024 en Rebel 21. Ajá. Lo interesante de este artículo es que destapa cómo Israel está usando bots. Oh, bots. Sí, bots con inteligencia artificial Mira vos. para influir en las conversaciones online. Es fascinante, ¿no? La tecnología borrando la línea entre lo humano y lo artificial. Exacto. Y eso nos lleva a las preguntas que intentaremos responder hoy. A ver. ¿Cómo funcionan estos bots? Claro. ¿Realmente logran su objetivo? Ajá. ¿Y qué implicaciones éticas y geopolíticas tiene esta tecnología? Preguntas claves. Porque no se trata solo de tecnología, sino de cómo se usa para moldear la opinión pública. Empecemos por entender cómo llegamos a estos, Zuckerbots. Dale. Recordemos cómo era la propaganda online hace unos años, Sí. con esos bots básicos que repetían frases como loros. Claro, esos bots eran predecibles. Tenían un repertorio limitado. Y sí notaba que no había una mente humana detrás. Eran como un disco rayado, Exactamente. que repetía lo mismo una y otra vez. Pero la inteligencia artificial cambió las reglas del juego. Ahora, los superbots pueden generar respuestas más sofisticadas, más rápidas, más parecidas a las de un humano. Es decir, que se están volviendo expertos en camuflarse. Así es. Y eso los hace mucho más persuasivos. Ya no se trata de repetir un mensaje hasta el cansancio, sino de participar en conversaciones que parecen genuinas, lo que aumenta su capacidad de influir en las opiniones. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si estamos hablando con un bot o con una persona real? A veces me pasa que dudo. Nos pasa a todos. A veces la conversación se siente un poco robótica, o las respuestas son demasiado rápidas. Pero con la IA, estas señales son cada vez más sutiles. Era un poco inquietante, ¿no? Sin duda, esta capacidad de manipular la opinión pública a través de la tecnología plantea serias preocupaciones. Hablemos entonces de un caso concreto. Rhetoric AI, Sí. la empresa de Zachary Bamberger. Un estudiante de posgrado de la Universidad Technion de Israel, que se propuso contrarrestar el contenido antisionista en línea. Exacto. Su objetivo es defender la narrativa de Israel en las redes. Lo que hace Rhetoric AI es usar la inteligencia artificial para analizar las publicaciones en redes sociales Ajá. y generar respuestas que apoyen la posición de Israel. Es como tener un ejército de defensores virtuales. Exactamente. Y lo llamativo es que esta empresa colabora con gigantes tecnológicos como Google y Microsoft. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el rol de estas empresas en la propaganda online? Una pregunta que vale la pena hacerse. Para tener una idea de la magnitud de esta operación, Bamberger reclutó a 40 estudiantes de doctorado para trabajar en Rhetoric AI. Una inversión importante de recursos y talento, ¿no crees? Sin duda, hablamos de una industria de propaganda en toda regla. Totalmente. Y no se limita a Rhetoric AI. Existe otra plataforma, AI4 de Israel, que también utiliza inteligencia artificial para moldear las conversaciones online. ¿Cómo funciona AI4 Israel? Esta plataforma fue creada por el científico de datos israelí estadounidense Amir Givion y funciona con la ayuda de voluntarios. Su modelo se basa en una enorme base de datos de información y utiliza un sistema que podríamos llamar recuperación-generación aumentada para elaborar respuestas a nuevas afirmaciones. Es como tener un equipo de expertos virtuales listos para responder a cualquier crítica. Exacto. Y lo interesante es que los voluntarios juegan un papel importante en el proceso. ¿En qué sentido? Ellos revisan y editan las respuestas generadas por la IA, lo que difumina aún más la línea entre el contenido generado por humanos y por máquinas. Un sistema híbrido, donde la inteligencia artificial y la intervención humana se unen para lograr un objetivo específico. Precisamente. Y todo esto ocurre en un contexto geopolítico complejo. Recordemos que Israel firmó el primer tratado internacional sobre inteligencia artificial. Sí, un tratado que busca regular el flujo de información online. La participación de Israel generó controversia, especialmente considerando su uso de la IA en el conflicto de Gaza. Claro, porque hay mucha preocupación por cómo se está utilizando esa tecnología para fines militares y de propaganda. Por supuesto. Y a pesar de las críticas, Israel anunció un presupuesto de más de 130 millones de dólares para la próxima fase de su programa de IA. Una clara señal de que la IA es una pieza clave en la estrategia de Israel. Sin duda. Y esto nos lleva a analizar las tácticas específicas que utilizan los superbots israelíes en las redes sociales. Hablemos de eso. ¿Cómo operan estos bots?
¿Qué tipo de contenido difunden? El artículo menciona ejemplos concretos de cuentas de bots como FactFinder, XTruthBot, Europe Invasion, entre otros. Cada uno tiene su propia estrategia, pero en general se dedican a difundir desinformación, actuar como trolls digitales y desacreditar pruebas de eventos en Gaza. Intentan controlar la narrativa online, ¿no? Exactamente. Y lo hacen de formas muy sofisticadas. Por ejemplo, crean la ilusión de consenso, silencian voces disidentes y manipulan la información para que parezca que hay un apoyo masivo a las acciones de Israel. Es preocupante cómo estas tácticas pueden influir en la percepción pública de los acontecimientos. Totalmente. Y es aquí donde la responsabilidad individual entra en juego. ¿A qué te refieres? Me refiero a que como usuarios de Internet debemos ser más críticos con la información que consumimos online. Tenemos que aprender a identificar posibles manipulaciones y no dejarnos llevar por la corriente. Es un llamado a la vigilancia digital. Exacto. No podemos aceptar todo lo que leemos en Internet como verdad absoluta. Debemos cuestionar, verificar fuentes y formar nuestras propias opiniones. Es un desafío en un mundo saturado de información. Pero es crucial para protegernos de la manipulación y la desinformación. Totalmente de acuerdo. Y hablando de desinformación, el artículo menciona que estos bots intentan desacreditar las evidencias del conflicto en Gaza. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, se enfocan en desmentir información que presenta a Israel de manera negativa, incluso negando pruebas contundentes como audios, fotos y videos. Su objetivo es generar confusión y sembrar dudas sobre lo que realmente está sucediendo. Es como si quisieran crear una realidad alternativa, ¿no? Exactamente. Buscan controlar la narrativa a través de la manipulación de la información. Y lo hacen utilizando un lenguaje muy particular como si se tratara de un portavoz militar, incluso justificando acciones como asesinatos selectivos. Es decir, intentan legitimar acciones que de otro modo serían inaceptables. Así es. Y lo hacen apelando a las emociones y al patriotismo, una estrategia muy efectiva en la propaganda. El artículo también habla de la creación de un ejército virtual. ¿De qué se trata esto? Se refiere a la creación de una red de cuentas falsas que interactúan entre sí amplificando el mensaje de propaganda y creando la falsa impresión de un apoyo masivo. Es como una caja de resonancia digital donde se repite el mismo mensaje una y otra vez. Exactamente. Y estas cuentas suelen tener nombres genéricos, fotos de perfil falsas y utilizan un lenguaje muy similar, lo que dificulta su identificación. Es un sistema bien organizado y diseñado para manipular la opinión pública a gran escala. Sin duda. La pregunta es, ¿cómo podemos combatir este tipo de propaganda? Es una pregunta compleja. ¿Qué medidas se podrían tomar para contrastar estas tácticas? Por un lado, las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de detectar y eliminar cuentas falsas y bots. Claro, pero eso es como jugar al gato y al ratón. Los creadores de estos bots siempre encuentran nuevas formas de evadir los sistemas de seguridad. Es cierto. Por eso es importante también que los usuarios desarrollen un pensamiento crítico y aprendan a identificar la desinformación. ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? Hay algunas señales que pueden ayudarnos. Por ejemplo, verificar la fuente de la información, buscar diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Y desconfiar de las cuentas que solo comparten contenido extremista o que atacan constantemente a un grupo específico. Es decir, no dejarnos llevar por la primera impresión y ser más cuidadosos con lo que consumimos online. Exactamente. Y si vemos algo que nos parece sospechoso, podemos reportarlo a la plataforma o a organizaciones dedicadas a combatir la desinformación. Es una lucha constante, pero es importante Ok. que cada uno haga su parte. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el papel de los gobiernos y las organizaciones internacionales. ¿Qué rol podrían jugar ellos en esta lucha contra la desinformación? Podrían implementar leyes que regulen el uso de la IA para fines de propaganda y desinformación. También podrían invertir en investigación para desarrollar herramientas que nos ayuden a identificar y combatir estas amenazas. Es decir, se necesita una respuesta integral que involucre a todos los actores. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la educación. ¿A qué te refieres con educación? Me refiero a que desde temprana edad debemos enseñar a las personas a ser consumidores responsables de la información, a pensar críticamente y a no dejarse manipular por la propaganda. Es una inversión a largo plazo, pero fundamental para construir una sociedad más informada y resiliente a la desinformación. Totalmente de acuerdo. Volviendo al artículo, se mencionan algunos ejemplos específicos de cuentas de bots. Hablemos de FactFinder. Si me interesa saber más sobre esa cuenta, ¿cuál es su modus operandi? FactFinder se presenta como una fuente imparcial de información utilizando el lema, empoderando conversaciones inteligentes con hechos impulsados por la IA. Sin embargo, su objetivo real es difundir propaganda pro-israelí. Es una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. Exactamente. Y utilizan un lenguaje muy persuasivo, presentando información sesgada como si fuera la verdad absoluta. Otro ejemplo que menciona el artículo es XTruthBot.
¿En qué se diferencia de FactFinder? XTruthBot es aún más sofisticada. Supuestamente utiliza la búsqueda de Google para verificar las declaraciones hechas en Twitter, pero en realidad está controlada por un usuario pro-israelí que selecciona la información que respalda su narrativa. Que CCDAS utiliza la tecnología para dar una apariencia de objetividad, pero en realidad se está manipulando la información. Exactamente. Y esto es muy peligroso porque muchas personas confían en la tecnología para obtener información veraz. Y luego tenemos a Europe Invasion, una cuenta que se enfoca en el contenido xenófobo, especialmente contra los musulmanes. Sí, esta cuenta busca generar miedo y odio hacia los inmigrantes, vinculándolos con el terrorismo y la violencia. Es una estrategia clásica de la propaganda crear un enemigo externo para justificar acciones agresivas. Exactamente. Y en este caso, el enemigo son los musulmanes, a quienes se les demoniza y se les presenta como una amenaza para la seguridad de Europa. Es una narrativa peligrosa que alimenta la islamofobia y la discriminación. Sin duda. Y lo preocupante es que estas cuentas tienen un alcance considerable en las redes sociales. ¿A qué te refieres con alcance considerable? Me refiero a que tienen miles de seguidores y sus publicaciones se comparten ampliamente, lo que amplifica su mensaje de odio propaganda. Es un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente. Exactamente. Y es aquí donde la responsabilidad de las plataformas de redes sociales entra en juego nuevamente. ¿Qué medidas podrían tomar las plataformas para combatir este tipo de contenido? Deben ser más proactivas en la detección y eliminación de cuentas que incitan al odio y la violencia. También pueden desarrollar algoritmos que limiten la propagación de este tipo de contenido. Pero eso también plantea la cuestión de la censura. ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y la protección contra el discurso de odio? Es un debate complejo y no hay respuestas fáciles. Pero creo que hay un consenso general en que la incitación al odio y la violencia no está protegida por la libertad de expresión. Es decir, hay límites a lo que se puede decir en el espacio público. Exactamente. Y las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de hacer cumplir esos límites. El artículo también menciona que algunas de estas cuentas utilizan fotos de perfil de soldados israelíes generadas por IA. Sí, esto es una muestra más de la sofisticación de estas operaciones de propaganda. Utiliza la tecnología para crear identidades falsas y hacer que sus cuentas parezcan más auténticas. Es como un teatro virtual donde los actores son bots y el escenario son las redes sociales. Exactamente. Y el público, sin saberlo, está siendo manipulado por una narrativa cuidadosamente construida. Es importante que seamos conscientes de estas tácticas para no caer en la trampa. Totalmente de acuerdo. Debemos ser críticos, cuestionar la información que consumimos y buscar diferentes perspectivas. En definitiva, se trata de proteger nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Exactamente. La libertad de pensamiento es fundamental en una sociedad democrática. Y esa libertad está amenazada por la desinformación y la manipulación. Sin duda. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas y que tomemos medidas para protegernos. Este Deep Dive nos ha llevado a un viaje fascinante y un poco inquietante por el mundo de la propaganda en línea. Sí, hemos visto cómo la tecnología está siendo utilizada para manipular la opinión pública a gran escala. Y hemos aprendido que la responsabilidad individual es crucial para combatir la desinformación. Exactamente. Debemos ser consumidores críticos de la información, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por la corriente. Y también hemos visto que se necesita una respuesta integral que involucre a las plataformas de redes sociales, a los gobiernos y a las organizaciones internacionales. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la desinformación es un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración de todos los actores. Y hablando de esfuerzos conjuntos, este tema no se limita a Israel. La propaganda y la manipulación online son un problema global. Claro que sí. Hemos visto ejemplos de esto en elecciones en conflictos internacionales y en debates sobre temas sensibles como la inmigración o el cambio climático. Es decir, que la tecnología se está utilizando como un arma en diferentes campos de batalla. Exactamente. Y en esta batalla la información es la munición. Y la verdad suele ser la primera víctima. Por eso es tan importante desarrollar lo que podríamos llamar alfabetización digital. Es decir, ser capaces de navegar por el mundo digital con criterio y discernimiento. Totalmente de acuerdo. Debemos aprender a identificar las fuentes confiables, a contrastar la información y a no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Es todo un desafío, pero fundamental para proteger nuestra democracia y nuestra libertad de pensamiento. Sin duda. Y no olvidemos que la tecnología también puede ser una herramienta para el bien. ¿A qué te refieres? Me refiero a que podemos utilizar la tecnología para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información veraz. Es decir, usar las mismas herramientas que se usan para la manipulación para combatirla. Exactamente. Por ejemplo, podemos desarrollar plataformas que verifiquen la autenticidad de la información, que detecten y expongan las campañas de desinformación,
y que promuevan el diálogo constructivo. Es una visión optimista, pero creo que es importante no perder la esperanza. Totalmente de acuerdo. La tecnología no es el problema en sí misma, sino cómo la utilizamos. Y depende de nosotros asegurarnos de que se utilice para el bien común. Este Deep Dive nos ha dejado con mucho para reflexionar, pero también con una llamada a la acción. Sí, debemos ser conscientes de las amenazas que enfrentamos en el mundo digital, pero también debemos ser proactivos en la búsqueda de soluciones. Debemos proteger nuestra libertad de pensamiento, nuestra democracia y nuestro derecho a la información veraz. Exactamente. Y creo que trabajando juntos podemos lograrlo. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya resultado informativo y les haya inspirado a ser más críticos con la información que consumen online. Gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.